Bueno, le voy a pedir que se ubique en la carta a los Gálatas y vamos a comenzar en el capítulo 1 a partir del versículo 1 en adelante, entrando en materia. Amén. Esta primera parte, hermano, del bosquejo que hablamos la semana pasada, en la que dividimos todo el contenido de Gálatas, constituye una introducción. Si usted va a escribir allí, puede escribir número 1, introducción, capítulo 1 del 1 al 10. Introducción, capítulo 1, versículos 1 al 10. Si ven que estoy yendo muy rápido, me hacen señas y entonces yo le bajo a la revolución. ¿Ok? Porque acostumbro a hablar muy rápido. Amén, amén. Ok, entonces te puede colocar allí introducción y coloca ahí capítulo 1 del versículo 1 al versículo 10. Esa es la parte que vamos a comenzar a abordar ahora mismo. Ok, entonces capítulo 1, versículo 1. Dice aquí en la Biblia que es un saludo que Pablo hace. Y dice la escritura: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Si notas, hermano, ya al inicio de la carta, como quizá Pablo acostumbraba a hacerlo, si usted recuerda haber mirado algunas otras de las cartas que él ha escrito, ¿verdad?, a través de la Biblia, ya de antemano, de inicio de esta carta, Pablo enfatiza que él es un apóstol. Amén. Apóstol, lo que significa un enviado. Esa palabra apóstol viene del griego apóstolos, y esa palabra no quiere decir otra cosa más que un enviado o un mensajero o un representante de Cristo y de Dios. Cuando usted escuche esa palabra apóstol, hermano, eso quiere decir un enviado, un mensajero, un representante. Contrario quizá al significado que hasta hoy quizá muchos le han dado esa palabra, apóstol. Muchos le han dado un peso a ese nombre, apóstol. Y muchos toman esa palabra de apóstol como un título de gobernante, de superior, al cual todo mundo le tiene que correr, ¿verdad? Le tiene que servir. Pero es totalmente contrario, porque fíjese usted que Jesús mismo, hermano, participó de esos 5 ministerios. Él fue apóstol, él fue profeta, él fue evangelista, él fue pastor y maestro. La Biblia habla de Jesús como el gran apóstol. Sin embargo, el gran apóstol se postró ante los pies de los discípulos para lavárselos. Eso no quería decir que dejaba de ser el Señor porque lo hacía, o dejaba de ser un apóstol o un pastor o lo que sea. Hoy, contrariamente, los apóstoles se quieren sentar para que otros les laven los pies. El hombre más grande sobre esta tierra, el apóstol más grande sobre esta tierra, porque él fue el enviado del Padre, vino a servir. Fíjese usted, y no a que le sirvieran. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que entre ustedes quiera ser el más grande, será el servidor de todos. De modo que el concepto de apóstol, como la Biblia lo enseña, es totalmente distinto como quizá hoy en día muchos lo han tomado. De hecho, Pablo tuvo que lidiar con muchos llamados apóstoles
que tenían ese pensamiento que quizá en el día de hoy se tiene con respecto al apostolado, y que muchos, llamándose apóstoles, se comportan de esa manera. No, hermano, en el reino de Dios, el que quiera ser grande debe ser el servidor de todos. Es contraria al mundo. Aquí el grande, todo mundo le sirve. En el reino de Dios, el grande le sirve a todos. Porque ese es el modelo que Jesús mismo nos dejó. Jesús vino a servirnos a nosotros. Pero Él era y es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pablo ha sido llamado al apostolado por Jesucristo. En Hechos capítulo 9, versículo 5, Hechos capítulo 9, versículo 5, dice la escritura, y este capítulo 9, hermano, está dedicado al hecho de la conversión de Saulo de Tarso, que es Pablo. En el versículo 5 de Hechos 9 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto por leerle, hermano, pero usted puede mirar el contexto de este capítulo 9 y usted se dará cuenta que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y en ese mismo encuentro, el Señor, hermano, da testimonio de haber llamado a Pablo, a Saulo, al cual le cambió el nombre por Pablo, para ser un enviado, un mensajero, un instrumento en la mano de Dios. El versículo 15 de Hechos 9, capítulo 9, si usted lo lee conmigo, dice, el Señor le dijo, ve, hablando de Ananías, ¿verdad? Ve, Ananías, ve porque este Saulo, que ahora era Pablo, porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este me es instrumento. Y usted y yo sabemos que fue escogido, enviado, un apóstol es un enviado hacia los gentiles. Por eso dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, yo le enviaré a los gentiles. Apóstol a los gentiles. De modo que usted se da cuenta, hermano, cómo comienza Pablo, hermano, por delante anunciando que su llamado no ha sido por causa de un hombre que le dio ese título. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y lógicamente Pablo está presentando una defensa. Fíjate que en el versículo 2 de este mismo capítulo 9 de 1 Corintios dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. De modo que ha sido llamado apóstol por el mismo Jesucristo, y en su Hijo Dios el Padre lo ha llamado él mismo. El mismo Jesús que llamó a Pedro, ¿recuerda? Y que estaba con su hermano y estaban pescando y los llamó y le dijo, vengan porque les haré pescadores de hombres. Ese mismo Jesús, pero ahora resucitado, fue el mismo Jesús que le salió al camino a Saulo, lo cual lo convirtió en Pablo. Saulo enaltecido, Pablo pequeño. Dios le cambió el nombre, y cambiarle el nombre es que Dios cambió el corazón de Pablo con ese encuentro inmediato que tuvo con el Señor.
Pablo es apóstol solamente por la voluntad de Dios. Hermano, en unos tiempos pasados, sin los medios de comunicación modernos como los que nosotros vivimos hoy, un enviado era el representante apoderado de quien lo enviaba. Y ese era Pablo. Pablo era un representante y un apoderado de parte de Jesucristo que lo envió, así como había enviado a Pedro, a Juan, aquellos discípulos anteriores a Pablo que había llamado y los envió. ¿Recuerda usted cuando quizá los envió de dos en dos y les dio autoridad? De modo que esa autoridad es que los apoderó, les dio empoderamiento, ¿verdad? Para ir y hablar el evangelio e inclusive echar fuera demonios en su nombre, sanar enfermos. Pero fíjese usted, bajo la autoridad y como apoderados del Señor. De la misma manera, Pablo había visto al Señor. Él le había salido al camino, en el camino a Damasco. Pablo es tal enviado, representante de Dios mismo ante los gentiles al cual iba a ser enviados. Aparentemente se veía obligado a enfatizarlo porque en la iglesia se decía que él solo transmitía un mensaje humano. Pablo fue atacado por causa del evangelio. Yo creo que nada distinto a lo que hoy puede pasar cuando usted y yo quizá en algún momento podemos compartir este evangelio que Pablo compartía en su tiempo. Y muchos toman el evangelio como simplemente palabras humanas. Algunos tachan la Biblia de la misma manera. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres, dicen. Y efectivamente hombres la escribieron, pero no cualquier hombre. Fueron hombres llamados, escogidos, transformados interiormente por el poder de Dios, quienes inspirados por el mismo Dios escribieron la Biblia. ¿Qué hombre natural cuya inspiración es el mismo diablo va a escribir aquí: no mires a la mujer ajena, o no engañes, o no mientas, cualquiera que sea la circunstancia? No, hermano. El hombre natural es inspirado por el diablo, y de tal escribe y de tal habla, conforme a tal piensa. Pero el hombre que Dios llama y asegura y sella con su espíritu, Dios lo dirige. ¿Cuánto más Dios debió haberse asegurado de quiénes eran estos hombres a los que llamaba y transformaba para que su palabra fuera descrita verazmente como es la palabra del Señor? Pablo dijo en algún momento: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sería el colmo pensar que Dios tomara un animal para escribir las escrituras antes que escoger al ser humano al cual creó a su propia imagen y semejanza. Por ende, lógicamente, que el hombre escribió fue el instrumento que Dios usó, pero la inspiración es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La inspiración es de Dios. Gloria a Jesús. De modo que Pablo, hermano, se vio obligado a enfatizar siempre, y no solamente en la iglesia de los Gálatas, sino en muchas congregaciones. A los Corintios, por ejemplo, segunda carta a los Corintios, él hace un énfasis en una descripción, hermano, donde él defiende su apostolado. Porque muchos decían que él solamente transmitía un mensaje humano. Dios, que resucitó a su Hijo de entre los muertos, reveló este Hijo a Pablo. ¿Comprende? Dios el Padre resucitó a ese Hijo que levantó de entre los muertos, el Padre. Ese Hijo, el Padre se lo reveló a Pablo.
Y ya vimos ahora de alguna manera en Hechos capítulo 9 que Jesús le salió al encuentro. El Hijo resucitado. Sin esta obra de Dios, hermano, Pablo no habría sido apóstol. Sin esta obra, el apostolado carecería de contenido, carecería de significado, carecería, hermano, de autoridad y de respaldo completo de Dios para ello. De esa manera es que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, Pablo, hablando acerca de la resurrección de Cristo y de nuestra esperanza, dijo de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjese usted, si Cristo no resucitó, entonces vano es todo. Su apostolado carecería de valor, de sentido. Pero su apostolado tenía valor porque venía del propio Dios por medio del Cristo resucitado, que le encomendó el evangelio. Y porque quien le encomendó no estaba entre los muertos, se había levantado de entre los muertos. Y por eso Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces vano es lo que yo predico, y la fe de ustedes es vana de la misma manera. Desde el principio, la muerte y la resurrección de Cristo son la esencia de la predicación apostólica y la confesión de la iglesia. En Romanos 10, versículo 9, hablando de la confesión de la iglesia, Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos 10, versículo 9, usted recordará lo que escribió el apóstol Pablo dirigiéndose a los romanos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De quién es esta confesión sino de la iglesia? El que no es iglesia ni confiesa el nombre de Jesús ni es salvo. Pero aquel que es la iglesia, este confiesa que Jesucristo es el Señor, y este por ende es salvo. Este lo cree en su corazón, no simplemente lo dice, ¿verdad?, sino que lo cree en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Ok. Versículo 2. Versículo 2. Estamos en Gálatas, ¿verdad? Versículo 2. Dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo habla de unos hermanos que están con él, dice. Pero Pablo no menciona, note usted que Pablo no menciona personas individualmente. Por lo visto, sus nombres para el momento no son lo más importante. Pero Pablo habla de que hay un grupo de hermanos reunidos con él. De esta manera el énfasis recae por completo en todos los hermanos. Él no habla específicamente de personas distintas, específicas. Él habla de hermanos. No menciona la importancia de alguien en especial, sino que habla de todos sus hermanos. Todos estos hermanos que están junto a Pablo corroboran lo que dice. Pablo está escribiendo esta carta. Estos hermanos saben que Pablo ha escrito esta carta.
Y esos hermanos, están puestos allí de alguna manera como unos testigos, gente que corrobora que lo que Pablo está escribiendo allí es veraz. Por eso él involucra, hermano, dentro de este saludo a los hermanos. Dice, y todos los hermanos, yo, apóstol, en el nombre del Señor, ¿verdad? No llamado por hombres, sino por el Señor Jesucristo, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pablo está de alguna manera, hermano, corroborando lo que la veracidad de sus palabras, y que estos hermanos que están con él lo hacen de la misma manera. Obviamente el factor determinante sigue siendo la autoridad divina. Él no es un apóstol llamado por hombres, ni por estos hermanos que estaban con él. Ellos solamente estaban allí como hermanos que corroborarían su apostolado, que saben que es un llamado de Dios. Pero no es la base de lo que menciona Pablo como la autoridad que él tiene de parte de Dios. Porque si en esto se apoyara, entonces Pablo estaba colocando su llamado meramente por hombres, por los hermanos, ¿verdad? Pero Pablo no había sido llamado por ningún hombre. Esta unanimidad de los hermanos enfatiza eso, hermano, que Pablo es un hombre llamado por Dios con una autoridad divina. La iglesia a la que escribe Pablo tiene que entender muy bien qué es lo que está haciendo al apóstol, hermano, rechazar a esos otros apóstoles que pudieran estar en medio de ellos, o aquellos falsos hermanos que pudieran estar en medio de ellos. Dice a las iglesias de Galacia, note usted, y el plural indica una vez más lo que hablábamos en la introducción, que indica que se trata de una epístola destinada a diferentes iglesias, no a una. Uno pudiera hablar a los Gálatas y pudiera pensar en una congregación, una. Pero no, Pablo habla a las iglesias de Galacia, de modo que de esta forma indica, podemos ver nosotros que la epístola fue destinada a diferentes congregaciones de la región de Galacia, ¿verdad? Versículo número 3. Dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Quizás gracia y paz a vosotros fuera un saludo ya bastante habitual, ¿sabe? De hecho, esas mismas frases las podemos nosotros encontrar en algunas otras cartas que el apóstol Pablo dirige a otros hermanos en diferentes lugares. Quizá esta manera de saludar, gracia y paz a vosotros, fuera un saludo ya bastante habitual en determinados grupos judíos de habla griega. Aún así, las palabras de Pablo, hermano, tienen un significado muy profundo. Para Pablo, saludar de esta manera significaba algo muy profundo y real, porque Pablo conocía y sabía lo que hablaba. Gracia y paz era lo que él mismo había recibido. Y es también del conocimiento de él que gracia y paz es lo único que ha podido llevar a estos hermanos a esa salvación en la que ahora se encontraban. La gracia de Dios es necesaria para realizar la salvación. De modo que Pablo se está refiriendo a eso. Gracia, cada vez, para que la tuvieran presente. Gracia, que parte en primera instancia la salvación de la muerte eterna, pero también de todo lo concerniente a las bendiciones que Dios nos puede traer a nosotros. Dios nos llena de gracia cada día, y Dios nos llena de paz cada vez. Ambos dones, hermano, gracia y paz,
proceden tanto de Dios el Padre como también de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa Pablo en otras diferentes ocasiones. Por ejemplo, hablando de la gracia de Dios, en Gálatas capítulo 2, versículo 21, un poco más adelante, dice Pablo: no desecho la gracia de Dios. ¿Ves? Pablo dice: no desecho la gracia de Dios. De modo que Pablo está denotando: la gracia viene de Dios, el Padre. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero esa gracia, dice Pablo, que también viene de Cristo. Gálatas 1, y nos adelantamos un poco al versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Note usted, en lo que relaciona Pablo la gracia viene del Padre, la gracia viene del Hijo, la paz viene de Dios el Padre. Filipenses 4:7. Usted lo quiere escribir para que podamos avanzar. Pero la paz también viene de Cristo. Colosenses 2:15. La paz de Dios, Filipenses 4:7, y la paz de Cristo, Colosenses 2:15. Qué especial este saludo, hermano. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Algo que evidenciamos, ¿verdad? La misma Biblia se interpreta, ¿verdad? Y se enfatiza, y yo le estoy llevando a usted a través de estos versículos, y pueden haber muchos otros más, para que usted se dé cuenta de lo que Pablo está hablando en esta ocasión a los Gálatas, pero que ya con antelación también lo ha hablado a otros, que esa gracia, hermano, viene de Dios, y Dios es el Padre, Dios es el Hijo, y Dios es el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia también habla del Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. Versículo 4. ¿Cómo voy? ¿Rápido o voy bien? Versículo 4. Pablo continúa diciendo: el cual, o sea Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo dice: el cual se dio a sí mismo. Al final de ese versículo anterior, él habla, dice: y de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 trae una hilación, y esa hilación es acerca del Hijo, al cual señala directamente como aquel que se entregó, hermano, él voluntariamente hacia nosotros. Él se dio a sí mismo, señala hacia el padecimiento y la muerte de Jesús, como lo expresa Jesús mismo en la instauración de la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, ¿verdad? Él mismo entregó su cuerpo, lo entregó, Él se entregó a sí mismo. Él mismo dijo en ocasiones: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo mismo la doy, yo mismo pongo mi propia vida. Y como esta mañana leíamos, ¿verdad?, los versículos que leemos al tomar la Santa Cena, cuando Él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y Él mismo anunció a los discípulos en varias ocasiones con respecto a lo que Él, hermano, estaba dispuesto a hacer por un pueblo, por un mundo que estaba perdido en sus pecados. Amén. Lucas 22:19
Es otro versículo, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús ya había anunciado de antemano de que Él era el Cordero de Dios que venía a ser sacrificado por los pecados de muchos. Pero volviendo ahí a Gálatas, Pablo dice que Él se dio a sí mismo y se dio por una razón, por un motivo, y lo hizo por nuestros pecados. Y esto, hermano, debe ser algo muy relevante para nosotros, muy tenido en cuenta para nosotros. Cristo se dio por nuestra culpa. La frase sí indica que nuestros pecados rompieron el vínculo con Dios. Dice por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestros errores, nuestra desobediencia. Y esa frase, hermano, implica que nosotros fuimos los que rompimos el vínculo con Dios de manera tan radical que este don era necesario. El Hijo era necesario. El don del Hijo entregado a sí mismo, la muerte por nosotros, era un don necesario para restaurar la relación. De modo que es importante que nosotros valoremos a aquel que murió en la cruz, porque era Dios mismo, Dios el Hijo, hermano, entregándose por nuestra culpabilidad, asumiendo la culpa de su pecado y mi pecado, la culpa de sus rebeliones y mis rebeliones, la culpa de la maldad suya y la maldad mía, del robo, de la mentira, de la infidelidad, del asesinato. Amén. De todo aquello con lo que el hombre, hermano, infringe la ley moral de un Dios que es santo. A la vista de los hombres el pecado es normal, porque todo el mundo hace lo mismo. La gente dice, pero es que todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo miente. ¿Quién no miente? La gente ofende a otro y con las palabras mata a otro. ¿Quién no desobedece? ¿Quién no mira a una mujer? Me han dicho muchos. ¿Quién no mira a una mujer y la va a apreciar? Y a veces adorna, ¿no? Lo más hermoso que Dios hizo, pero ojalá fuera eso simplemente. No, hay lujuria, hay pensamientos sucios. Y Jesús lo dijo, cuando miras a una mujer y con tan solo mirarla y codiciarla, codiciar es lujuria. Y lujuria es mirar a esa mujer y hacerme ideas y pensamientos obscenos. Dice, ya fuiste un adúltero y ya eres culpable delante de mí, que soy un Dios puro y santo. Pero para el hombre normal, claro, todo el mundo, ¿quién no mira a una mujer? ¿Qué mujer no mira a un hombre? ¿Quién no engaña? ¿Quién no miente? ¿Quién no dice groserías? ¿Quién no codicia? Todo el mundo lo hace, claro, todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo está bajo la condenación del infierno. Es que todo el mundo pecó. No te extrañes de que todo el mundo lo hace, porque por eso precisamente Cristo murió, porque no hay ni uno que haga justicia, verdadera justicia. Amén. Para librarnos de, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Librarnos de. Esa palabra librarnos de en el griego es exeletai. Exeletai significa para librarnos de. Pero también la intención de Pablo allí podría ser para sacarnos o para llevarnos fuera.
Cuando Pablo dice en ese versículo 4, para librarnos de, él usó la palabra exeletai, que significa también para sacarnos o para llevarnos fuera. Esa es la idea. Indica, escuche, una separación permanente. Una separación permanente. Nos sacó. Y es una separación permanente. Recuerde la oración de Jesús. Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Han sido sacados del mundo. ¿Comprende? Sacados de ese sistema de pecado. Eso significa mundo ahí. Señor, están aquí en este mundo, este globo terráqueo, pero ellos no son de este sistema de pecado. Eso es lo que significa, están en el mundo, pero no son del mundo. Lo que quiere decir, Señor, ellos están aquí en esta tierra, en este globo terráqueo, aquí. Pero ellos no son de este mundo, queriendo decir, no son de este sistema pecaminoso en que el hombre natural que está bajo el pecado vive. Jesús vino a este mundo, pero Jesús no participaba de este mundo. ¿Comprende? Él vino a esta tierra, pero él no era parte del sistema de pecado que había. Indica entonces, hermano, una separación permanente. El mismo verbo, este exeletai, tiene relación, hermano, cuando se usa para hablar de la salida de Israel de Egipto. Hechos capítulo 7, versículo 34. En el versículo 34 de Hechos 7 dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahí está, ese librarlos es sacarlos, llevarlos fuera. Es la misma palabra que Pablo usó allí. Pero librarlos ¿de qué? Dice Pablo, volviendo a Gálatas, de este siglo malo. De este siglo malo. La palabra siglo viene del griego aion, como suena, aion. Y cuando Pablo habla de este siglo malo, aion, no se refiere, hermano, a la existencia temporal, sino a la vieja vida pecaminosa en la cual estaban los creyentes anteriormente. Cuando Pablo se refiere al siglo malo, aion, no se refiere a eso, a existencia temporal, sino al hecho de la vieja vida pecaminosa que tenían. Esa vieja vida que ya no puede ni debe determinar la vida de un creyente, de un cristiano. Hermano, eso hizo el Señor. Él se dio a sí mismo por nuestra culpa, nos sacó, nos llevó fuera de este siglo malo, o sea, de la vieja vida pecaminosa, la cual esa vida ya no puede determinar la vida suya y mía. Nosotros vivimos ahora mismo en un siglo malo, pero fuimos librados de ese siglo malo porque fuimos puestos aparte, fuimos sacados, llevados afuera. La Biblia dice, hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, pero aquí estamos. Solo que no partícipes de este siglo malo.
En Efesios capítulo 2, versículo 2, vamos a leerlo desde el versículo 1. Usted recordará cómo Pablo, refiriéndose a algo relacionado con esto, hablaba ahora a los efesios y les decía: y Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo. Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Colosenses 2:20, vaya allá por favor también. Dice la escritura, Pablo hablando a los colosenses, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Como si vivieseis en el mundo o en este siglo malo, como si todavía participaras de esa vieja vida pecaminosa. Hermano, con la venida de Cristo se ha dado inicio a un nuevo aión o un nuevo siglo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice la escritura, leámoslo desde el versículo 1. Segunda de Corintios 6, 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Con Cristo, hermano, con la venida de Cristo se ha dado inicio a un nuevo tiempo, tiempo aceptable, tiempo agradable, día de salvación. El presente siglo malo está dominado por Satanás. 2 Corintios 4:4. Amén. Y la edad por venir, inaugurado por el Señor Jesús, la edad por venir ha sido inaugurado por el Señor Jesús. Como la presente edad aún no termina, hermano, aún no ha terminado, las dos edades están siguiendo dos cursos paralelos. ¿Sí o no? En el mundo están, pero no son del mundo. Los cristianos, nosotros hemos sido, hermanos, pasados al reino del Hijo, a ese aión inaugurado por el Hijo Jesucristo. Pero, hermano, las dos edades siguen cursos paralelos, ¿verdad? Jesús vino a rescatarnos del dominio de la antigua edad y a transferirnos a la que está por venir. ¿Comprende? Por eso Pablo insistía y decía, Él vino para librarlos de este siglo malo. Pero los cristianos seguimos aquí. Los gálatas están allí. Pero Cristo vino a librarlos del siglo malo, cuando se entregó a sí mismo. Y los creyentes llegaron a la fe. Nosotros no participamos, hermano. El Señor nos ha librado de este siglo malo porque nos sacó por medio de la fe. Nos ha llevado afuera. No somos de este mundo. El mundo es tiniebla. El siglo malo es tiniebla. Pero el siglo inaugurado, el aión que Cristo trajo, es luz. Y ahí fuimos trasladados nosotros al reino de su luz admirable. Y estos dos reinos, hermano,
se mueven aún, siguen dos cursos paralelos. Hasta llegado el tiempo del Señor. Amén. Hasta que llegue el tiempo del Señor. Vamos a dejar allí. Vamos a dejar allí. Quedamos en el versículo 4. Amén. Gloria a Jesús. Póngase de pie, hermano.